En esta clase les voy a hablar sobre farmacología cardiovascular. La enfermedad cardiovascular o hipertensión arterial, que también se denomina, se define como una presión arterial sistólica que se mantiene por encima de los 140 milímetros de mercurio, que son las unidades para medir la presión arterial, o una presión arterial diastólica que se mantiene por encima de los 90 milímetros de mercurio. Cuando un paciente maneja presiones arteriales más elevadas que estas numeraciones, podemos indicar que el paciente está sufriendo de una hipertensión arterial. La hipertensión arterial afecta aproximadamente a 60 millones de personas a lo largo de Estados Unidos o cerca de 1 billón en todo el mundo. Al aumentar la edad poblacional, la prevalencia de sufrir de una hipertensión arterial se incrementará en adelante a menos que se implementen amplias medidas preventivas y eficaces. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, la mayoría de la población suele ser una población más sedentaria, ¿ok? Entonces, esto puede detonar en que las personas a corto plazo puedan padecer de hipertensión, de la enfermedad antes de hipertensiva. La relación de la presión arterial y el riesgo de un evento cardiovascular es continua, consistente e independiente de otros factores de riesgo. Hay muchas personas que están propensas a padecer por su estilo de vida, pero hay otras que lo van a padecer porque es su condición genética la que lo predispone y aún así, a pesar de que se cuide, a pesar de que sea un paciente que no es sedentario, que haga ejercicio y demás, puede padecer de hipertensión arterial. Cuanto más alta la presión arterial, mayor es la posibilidad de un infarto del miocardio, de una insuficiencia cardíaca y de una enfermedad renal. Para individuos entre 40 y 70 años, cada incremento de 20 milímetros de mercurio en la presión arterial sistólica o 10 milímetros de mercurio en la presión arterial diastólica dobla el riesgo de un evento cardiovascular, o sea, los predispone de una mayor manera. La hipertensión arterial en pacientes con prehipertensión definida como presencia de la presión sistólica entre 120 y 139 o diastólica entre 80 y 90 incrementará el riesgo de episodios cardiovasculares mayores. Entonces hay que tener cuidado, hay que darle un constante chequeo a estos pacientes que tienen presiones arteriales por encima de los valores normales. Los antecedentes familiares de hipertensión arterial aumentan las probabilidades de que una persona pueda desarrollar la enfermedad hipertensiva, que mi mamá, mi papá, mi abuelo, mi abuela, mi familia como tal, todos sean hipertensos, me predispone a mí de alguna manera a que yo padezca de hipertensión arterial. La prevalencia aumenta con la edad y la obesidad. Vean que son enfermedades que se ven directamente relacionadas. ¿Por qué? Porque la obesidad trae al sedentarismo y el sedentarismo trae a nula actividad física. Entonces, por ende, puede aumentar el riesgo de padecer una enfermedad hipertensiva. Factores ambientales como el estilo de vida estresante. ¿Y qué es lo que pasa? Que actualmente todas las personas viven bajo mucho estrés, manejan mucho estrés laboral, familiar, etcétera. Entonces, esto aumenta el factor o me predispone para yo poder sufrir de hipertensión arterial. La ingesta elevada de sodio en la dieta, ¿verdad? Todos estos paquetillos, todas estas cochinadillas que hay de comer son muy elevadas en sodio y entonces eso puede dañar nuestros riñones y a la larga producirnos enfermedades hipertensivas. El tabaquismo, el fumar, aumenta la predisposición al individuo de padecer también hipertensión arterial. Definiciones importantes de hipertensión arterial. La presión arterial es la fuerza o presión que lleva la sangre a todas las partes del cuerpo. Si yo le pregunto a usted en el examen qué es presión arterial, usted me va a poner esos dos renglones. Es la fuerza o presión que lleva la sangre a todas las partes del cuerpo.
La presión sistólica es la máxima presión que registra el sistema circulatorio coincidiéndole con la sístole del ventrículo. Y la presión diastólica es la presión mínima que registra la arteria que coincide con la diástole del ventrículo. ¿Ok? Así es que se sacan las presiones arteriales. Existen diferentes tipos de presión de hipertensión arterial. Vamos a estudiar ahí como las más comunes. La hipertensión esencial o primaria es una elevación de la presión arterial que resulta de una inapropiada regulación de los mecanismos de control homeostáticos normales en ausencia de una causa detectable. ¿Qué me quiere decir la hipertensión esencial o primaria? Puede ser que yo sea una mujer atlética, puede ser que yo sea una mujer que me cuido en mi alimentación, puede ser que yo sea una mujer que mis papás no padecen de enfermedades hipertensivas y que yo debuté siendo hipertensa. ¿Qué quiere decir eso? Que eso ya es una condición propia del paciente, que ya es una condición genética de ese paciente, no hereditaria, porque estoy poniendo, por ejemplo, que mis papás no sean hipertensos y que yo debuté, y a pesar de que me cuide y demás, simple y sencillamente debuto hipertensa, ¿ok? Es una condición mía como ser humano. ¿Ok? Esa es la hipertensión esencial o primaria, que debuto en una enfermedad hipertensiva aún en ausencias de factores de riesgo. Hipertensión sistólica aislada es la presión sistólica por arriba de los 140 milímetros de mercurio con una tensión arterial diastólica dentro de los límites normales. ¿Ok? La prehipertensión de bata blanca son cifras altas de presión arterial en un medio de ambiente clínico o de consultorio, pero normales en forma ambulatoria. Esto suele suceder con mucha frecuencia. Hay pacientes que solo el hecho de estar cerca de hospitales, de estar en clínicas, de estar cerca de doctores, que las batas blancas, los uniformes, ¿verdad? Generan un estrés en las personas que disparan las cifras de presión arterial, pero que una vez que están en su casa, que se toman la presión, pues siempre están bien. ¿Ok? Hipertensión arterial maligna es cuando ya hay una elevación grave de la presión arterial por más de 140 milímetros de mercurio asociada a un daño vascular. Ya me genera daño en los vasos sanguíneos. La clasificación de hipertensión arterial, básicamente, ¿verdad? Por acá podemos ver el cuadro, cuando se considera una presión arterial normal, cuando se puede considerar una prehipertensión, cuando se considera una hipertensión en estado 1 o una hipertensión en estado 2. Factores de riesgo, lo hemos venido comentando, factores de riesgo como el nivel de la presión sistólica y diastólica, la edad, en los masculinos mayores a 55 años y en las mujeres mayores a 65. El fumar, el tener una dislipidemia descontrolada, ¿verdad? Que el colesterol total esté a más de 190 miligramos por decilitro, que el LDL, que es el colesterol malo, esté aumentado a más de 115 miligramos por decilitro, que el HDL, que es el colesterol bueno, esté disminuido a menos de 40 miligramos por decilitro y que el triglicérido esté a más de 150 miligramos por decilitro. Entonces, el que el perfil lipídico esté descompensado, eso a mí me predispone a que yo pueda padecer de una hipertensión arterial. La glucosa en ayunas, que sea entre 102 y 105 miligramos por decilitro. La obesidad abdominal con una circunferencia mayor a 102 centímetros los hombres y a una circunferencia abdominal mayor a 88 centímetros en las mujeres. Que la historia familiar de enfermedades cardiovasculares, que mi árbol genealógico padezca de la enfermedad hipertensiva, me predispone a mí. Es un factor de riesgo que genera que yo pueda padecer de hipertensión arterial. Y la edad, ¿verdad? Hombres mayores de 55 años y mujeres mayores de 65.
¿Cuándo es un medicamento hipertensivo, antihipertensivo ideal? Se considera un medicamento antihipertensivo ideal cuando cumple con estas características. Esta diapositiva es pregunta de examen. Dosis única diaria. ¿Por qué? Porque son medicamentos que el paciente va a tomar posiblemente de por vida, ¿verdad? La duración que sea mayor a 24 horas, cubriendo precisamente una dosis olvidada, cubrimiento de dosis olvidada, efectos secundarios mínimos, por supuesto, porque si el paciente los va a tener que tomar de por vida, pues entonces que sea lo menos efectos secundarios que puedan producir. Evitar variabilidades de la presión, al contrario, que nos ayude a equilibrar, mantener la presión arterial y que permita la combinación de medicamentos. ¿Por qué? Porque estos pacientes no siempre son solamente hipertensos, sino que también son diabéticos, son anticoagulados, tienen el perfil lipídico descompensado, entonces necesitan varios medicamentos para llegar a un equilibrio. Entonces, lo ideal es que el antihipertensivo permita ser combinado con estos otros productos. Ok, llegamos a los medicamentos como tal. En la primera clase de antihipertensivos debutan los diuréticos. Los diuréticos lo que hacen o su mecanismo de acción es disminuir o disminución del volumen intravascular mediante una mayor excreción renal de sodio y agua. Los diuréticos pueden utilizarse como tratamiento de primera elección para la hipertensión arterial. A dosis bajas es barato y eficaz para prevenir accidentes vasculares cerebrales, el infarto del miocardio y la insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son los diuréticos? Existen tres clases, los diuréticos del ASA, los diuréticos tiazídicos y los diuréticos ahorradores de potasio. Entre los diuréticos del ASA se encuentran la bumetamida, la furosemida, en los tiazídicos está la clorotiazida, la clortalidona y la hidroclorotiazida. Y en los ahorradores de potasio podemos encontrar la espironolactona. Los diuréticos del ASA, que entre ellos están furosemida y bumetamida, cuyo nombre comercial de la furosemida es Lasix, ¿ok? Actúan con rapidez incluso en pacientes con insuficiencia renal, son de acción corta y no se utilizan con frecuencia como tratamiento de hipertensión leve moderada. Su efecto diurético es potente y se utiliza en crisis hipertensivas relacionadas con un aumento del volumen intravascular. Entonces, es de muy alta potencia la furosemida, ¿ok? Lo que pasa es que no es el que se utiliza como tratamientos crónicos, sino que se utiliza como en tratamientos a corto plazo, cuando necesitamos disminuir urgentemente el volumen intravascular. Después vienen los diuréticos tiazídicos, que el que más se utiliza de esta clase es la hidroclorotiazida. Es el más utilizado como tratamiento ya de forma más crónica. Se plantean hipótesis que además de su efecto de disminución del volumen, tienen un segundo mecanismo de acción que se da a dosis muy bajas y es un efecto reflejo de relajación de la musculatura lisa arterial con una consiguiente vasodilatación. Entonces, no solamente me va a ayudar a excretar líquido, sino que también relaja la musculatura arterial. También se utiliza en tratamientos de primera línea, además que haya una condición específica de otro tratamiento como un IECA o un ARA2. Y por último están los diuréticos ahorradores de potasio. Cuando nosotros consumimos un diurético, que lo que nos hace es expulsar líquido de nuestro cuerpo, ¿verdad? Podemos perder potasio. Y entonces cuando los pacientes pierden potasio o sufren de una hipopotasemia, lo que pasa es que
se pueden dar arratonamientos o calambres, ¿verdad? Entonces, es necesario dar un medicamento que nos ayude a recapturar el potasio que estamos perdiendo. En este caso encontramos la aldactone como nombre comercial o espironolactona como nombre de principio activo. Se utilizan con frecuencia con otros diuréticos para atenuar o corregir la pérdida urinaria de potasio y la hipopotasemia asociada. Después vienen los antagonistas adrenérgicos beta. Los antagonistas adrenérgicos, su mecanismo de acción es la reducción de la presión arterial debido a la reducción del gasto cardíaco. También puede reducir el flujo simpático del sistema nervioso central e inhibir la liberación renal de renina, disminuyendo así la formación de angiotensina 2 y la secreción de aldosterona. Estas sustancias son potentes vasoconstrictores en nuestro organismo. Entonces, cuando se liberan, ¿verdad? Van a generar contracción de las arterias y por ende que aumente la hipertensión. Entonces, digamos, cuando se liberan estas sustancias. Entonces, al aplicar estos medicamentos vamos a evitar todo eso y por ende la presión arterial va a disminuir. Los antagonistas adrenérgicos beta, el prototipo de esta clase es el propanolol. Lo vimos hace poco, de hecho, que actúa sobre los receptores tanto beta 1 como beta 2. Los antagonistas selectivos beta 1 que se prescriben con más frecuencia son el atenolol y el metoprolol, los cuales son los más utilizados en los pacientes que sufren hipertensión arterial y que también son asmáticos, en los cuales está contraindicado el propanolol. Los antagonistas adrenérgicos beta tienen efectos secundarios, también podrían generar bradicardia, pérdida de la libido e impotencia, pueden generar fatiga, pueden generar somnolencia o alucinaciones. En pocos casos se ha descrito, pero se mantiene entre los efectos secundarios que pueden ocurrir. El propanolol, vamos a ver, yo les voy a ir mencionando todos los antagonistas adrenérgicos beta que podemos encontrar y lo que básicamente vemos en esta clase es como ejemplos de ellos y características de cada uno de ellos. El propanolol, bueno, entre paréntesis siempre les pongo el nombre comercial del producto, ¿verdad? Entonces, Inderal es el nombre comercial del propanolol. Sus características es que es poco selectivo o poco cardioselectivo. Se utiliza para disminuir los efectos de la ansiedad como miedo escénico o temblores. Y se utiliza en profilaxis migrañosa. Son algunos usos que se le puede dar al propanolol. El atenolol, que es el tenormin, es el betabloqueador más utilizado como antihipertensivo. Es más cardioselectivo, es el patrón de oro de los betabloqueadores para medir eficacia y es el betabloqueador de más uso en la Caja Costarricense del Seguro Social. Presenta bastantes efectos adversos. El atenolol es el nombre del principio activo y tenormin es el nombre comercial del producto. El metoprolol es el lopresor. Tiene un primer beta bloqueador, en demostrar evidencia clínica que reduce la muerte en insuficiencia cardíaca, pero tiene menos cardioselectividad, es poco cardioselectivo. El bisoprolol es el Concord, es un beta bloqueador muy utilizado a nivel mundial. Múltiples estudios respaldan su uso en diferentes enfermedades cardíacas, además de hipertensión arterial. Y tiene innumerables aprobaciones por la FDA y demuestra cardioselectividad y es menos los efectos secundarios que va a producir. El nebivolol, que es el Nebilet, es un beta bloqueador más reciente, altamente cardioselectivo, tiene un segundo mecanismo de acción y es que produce vasodilatación perisférica, potencia su efecto antihipertensivo.
No, después viene el carbedilol, que es el Corec. No tiene cardioselectividad, posee además de un beta bloqueo, un bloqueo alfa, que este bloqueo alfa produce una vasodilatación más sostenida. Presenta muchísimo mayor de efectos secundarios relacionados al bloqueo alfa, ¿ok? Ahora vienen los antagonistas adrenérgicos alfa. Estos no tienen una importancia terapéutica como las otras. Sin embargo, yo se las menciono. Los antagonistas adrenérgicos alfa disminuyen la resistencia vascular periférica y la presión arterial a través de la relajación del músculo liso arterial y venoso. Entre ellos se encuentran la brazosina, la doxazosina o la terazosina. Después vienen los simpaticolíticos centrales, entre ellos, o acá, podemos mencionar los simpaticolíticos centrales. Acá podemos encontrar a la metildopa o el aldomet. En realidad ellos son agonistas adrenérgicos alfa 1, reducen el tono simpático descendente vulvar, que eso está en el área cerebral, causando disminución de la frecuencia cardíaca, de la contractilidad del músculo y por tanto del tono vasomotor, ¿ok? La metildopa o aldomet, que es el nombre comercial, es el característico de esta clase de simpaticolíticos centrales. Después están los vasodilatadores, como dice la palabra, ¿verdad? Los vasodilatadores, vamos a esperar que se pase. Los vasodilatadores lo que hacen es que actúan relajando el músculo liso vascular, lo que disminuye la resistencia vascular y por lo tanto disminuye la presión arterial. Entre ellos se encuentran la hidrolazina, se utiliza para tratar hipertensión moderada a grave. El minoxidil se utiliza en el tratamiento de la hipertensión maligna, revende a otros síntomas a otros fármacos, perdón, la taquicardia y la retención de líquidos puede ser intensa. Entonces, este producto nos ayuda a disminuir la presión arterial y que ya se ha probado con otros medicamentos y no se ha tenido éxito. Seguimos con los calcioantagonistas. Los calcioantagonistas, denominados también bloqueadores de los canales de calcio, existen tres clases: el verapamilo, diltiazem y el amlodipino y el nifedipino. De hecho, se los marco en negrita, el amlodipino y el nifedipino, porque son los más potentes e utilizados de esta clase. El verapamilo se utiliza para tratar la angina de pecho, las taquiarritmias y las cefaleas migrañosas. El diltiazem afecta las células del miocardio y del músculo lisovascular, pero tiene un perfil favorable de efectos secundarios. Y el nifedipino y el amlodipino, que son los que les resalté en negrita, poseen una afinidad mayor por los canales de calcio que por los vasculares, canales de calcio vasculares que por los cardíacos, y además presentan poca interacción con otros medicamentos que se van a utilizar a nivel del corazón, como la warfarina, que es un anticoagulante que interacciona con absolutamente todo. Los calcioantagonistas son el grupo considerado más potente como antihipertensivo. Primera elección en hipertensión sistólica aislada, hipertensión de raza negra, y son combinables con la mayoría de los otros grupos antihipertensivos clásicos como diuréticos, betabloqueadores, ARA2 e IECAS. Más adelante yo les voy a explicar cuáles son los ARA2 y cuáles son los IECAS.
Ok, vamos a poner mucha atención acá a lo que la profe va a decir. Los bloqueantes del sistema RA, que significa renina, angiotensina, aldosterona. Recuerden que les dije que se tuvieran presentes estos nombres, porque vamos a ver cómo actúan. El sistema renina-angiotensina-aldosterona es un sistema hormonal que ayuda a regular a largo plazo la presión sanguínea y el volumen extracelular corporal. Todo ocurre en esta cascada de reacciones químicas. Vamos a ver, esta es la primera cascada de la reacción química. La renina es secretada por las células granulares del aparato yuxtaglomerular, localizadas en la arteria aferente. O sea, la renina es secretada por una parte en los riñones. Esta enzima cataliza la conversión de angiotensinógeno en angiotensina 1 y que por la acción de la enzima convertidora angiotensina se convierte en angiotensina 2. Hay productos o vamos a encontrar productos que van a actuar acá sobre la renina, inhiben la renina. Entonces, una vez que inhiben la renina, se inhibe de ahí para abajo todo lo que vaya a suceder en esta cascada de reacciones químicas, ¿ok? Hay otros medicamentos que van a trabajar aquí en la enzima convertidora angiotensina, de angiotensina 1 en angiotensina 2. Y hay unos que lo que hacen es inhibir la enzima, así no se cataliza y no se convierte. Entonces vamos a ver cuál medicamento va actuando en cada uno de estas reacciones químicas. Vamos a ver, la primera es la liberación de renina, que es secretada por las células del aparato yuxtaglomerular, que eso son los riñones. Ok, entonces, el inhibidor de la renina por excelencia es el Racilez, como nombre comercial, o alisquireno. Ok, ese es el nombre del principio activo. Este fármaco inhibe directamente la renina y por lo tanto actúa precozmente sobre el sistema renina-angiotensina-aldosterona, produciendo de esta manera una vasodilatación. Puede utilizarse como combinación con otros antihipertensivos como diuréticos y IECAS. ¿Okay? Eso es una gran ventaja porque muchas veces los pacientes tienen que tener una alta variedad de medicamentos para tratar sus patologías. Ahora vienen los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Ok, vamos a devolvernos un poco. Ok, recuerden que esto es una cascada de reacciones químicas. Un medicamento, el Racilez o el alisquireno, actúa aquí sobre la liberación de renina. Inhibe, prohíbe la liberación de renina. Entonces, al inhibir que esto se segregue, evidentemente todo de aquí hacia abajo ya no se va a dar. Pues hay otros medicamentos que permiten que la renina se libere, sí, pero van a actuar sobre la enzima convertidora angiotensina, ¿ok? Entonces, estos otros, los inhibidores de la enzima convertidora angiotensina, lo que hacen, o conocidos también por sus siglos en IECAS, lo que hacen es que impiden la transformación de angiotensina 1 en angiotensina 2. Disminuyen la angiotensina 2 circulante y la aldosterona al disminuir la angiotensina 2, reduce la resistencia vascular periférica y al disminuir la aldosterona aumenta la diuresis o la excreción de líquido. Por lo tanto, disminuye la retención de sodio y agua. También disminuyen tanto la enzima convertidora plasmática como la tisular. Disminuyen la degradación de bradiquininas, produciendo una mayor concentración en sangre y por ende produciendo una mayor vasodilatación.
Son de primera elección en pacientes diabéticos, ya que se consideran nefroprotectores. Los nefroprotectores son productos o medicamentos que cuidan las nefronas de los riñones. Tienen pocos efectos secundarios y el efecto adverso más importante de todos estos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina es que se desencadena como efecto secundario una tos que causa en muchos casos abandono del tratamiento, ¿verdad? Por parte de los pacientes. Entonces, lo que hay que hacer no es abandonar el tratamiento, es dirigirse al médico y decir lo que está ocurriendo y el médico nos va a cambiar posiblemente el medicamento. ¿Quiénes son los IECAS? El enalapril, azofenopril, lisinopril, ramipril, todos estos son los nombres de principio activo y entre paréntesis le pongo los nombres comerciales. Renitex, Ofenil, Silpril, Tritase, ¿ok? Y por último ya vienen los antagonistas de los receptores ARA2, más conocidos como antagonistas de los receptores de angiotensina 2, ¿ok? El bloqueo de estos receptores causa vasodilatación y además reduce la producción y secreción de aldosterona, por ende disminuye la presión arterial. No tiene acción de inhibición de la ECA, por lo que no se da la acumulación de bradiquininas y no tiene el efecto secundario de la tos, ¿ok? Los antagonistas ARA2 nos ayudan a disminuir la presión arterial, pero sin afectar la parte de la tos que muchas veces originan abandono del tratamiento. ¿Quiénes son los ARA2? Losartán, valsartán, irbesartán, cardesartán, telmisartán y olmesartán, ¿ok? Todos estos son los nombres comerciales y entre paréntesis están los principios activos. Perdón, entre paréntesis están los nombres comerciales y acá afuera del paréntesis están los principios activos. Ok, losartán es COSAAR, valsartán es Diovan, irbesartán es Vasgluten, candesartán es Atacán, telmisartán es Micardis y olmesartán sería Benicar. Ellos son los antagonistas ARA2. Muchas gracias, chicos. Recordarles que si necesitan hacerme alguna pregunta sobre el tema, con mucho gusto, después de que vean la clase, pueden ponerme un mensaje por privado en caso de que tuvieran alguna duda. Gracias.